Impacto económico. Estados Unidos versus el narco en México. En medio de una epidemia de fentanilo que mata a más de 70,000 personas al año en Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha intensificado su postura contra los cárteles mexicanos. A los cárteles como organizaciones terroristas, a los cárteles del narcotráfico. Pero lo que comenzó como una narrativa de seguridad pública se ha convertido en un terremoto político y económico. La captura de El Chapo y del Mayo Zambada, dos de los capos más influyentes de las últimas décadas, han desatado una nueva ola de especulación. Están colaborando con las autoridades, están revelando nombres de políticos, empresarios y funcionarios de alto nivel con nexos en ambos lados de la frontera. Las investigaciones ya no apuntan solo a sicarios o traficantes, apuntan a las altas esferas del poder. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, sí, como uno de los factores preocupantes que tenemos. El escenario ha escalado tanto que incluso congresistas estadounidenses y el propio Trump han lanzado acusaciones directas contra expresidentes mexicanos, gobernadores e incluso contra la presidenta. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Vinculándolos con el crimen organizado. En ese contexto, la reciente designación de los carteles como organizaciones terroristas, la lucha en contra de estos grupos, parece menos una medida simbólica y más una jugada para ganar terreno político y moral. Pero esto abre una nueva interrogante inquietante. ¿Será esta estrategia un golpe maestro que le dará más apoyo popular a Trump o le saldrá el tiro por la culata al desatar un efecto dominó económico que podría afectar no solo a México, sino también al consumidor y al empresario estadounidense? Las fichas ya se están moviendo y el desenlace está lejos de ser claro. En este video vamos a explorar esta política desde el punto de vista económico, así que quédate hasta el final porque al terminar el video sabrás que, aunque todo parezca estar colapsando al mismo tiempo y los gobiernos actúen más por desesperación que por estrategia, si puedes ver más allá del ruido político y entender que muchas de estas medidas tienen consecuencias económicas reales. Que muestra una dirección preocupante de acuerdo a la encuesta que se realiza a diversas empresas. Aun cuando están diseñadas para hacer teatro político, para simular control y legitimizar la necesidad de papá gobierno, entonces descubrirás que no estás en peligro. Estás en una posición única para proteger tu dinero, anticiparte al caos y encontrar oportunidades que la mayoría cegada por el miedo y la propaganda nunca podrán ver. Y sí pensamos que tiene probables impactos en la operación del sector financiero y de las empresas. Y si te dijera que una decisión política en Washington puede desatar un terremoto económico en ambos lados de la frontera, Estados Unidos dio un paso que muchos consideraban impensable. Ha designado oficialmente a los carteles mexicanos como grupos terroristas. En mi opinión, con justa razón, sin embargo, mi intención no es explorar la parte moral ni política de la decisión, sino la económica, que es de lo que se trata este canal. Porque más allá del escándalo mediático y la inevitable tensión diplomática, esta etiqueta tiene un potencial explosivo, pero no donde muchos creen. Porque las primeras víctimas no serán los criminales, serán las inversiones, los empleos y sí, el valor del peso mexicano. Las consecuencias económicas ya empiezan a dibujarse con claridad. Esta medida pone bajo lupa a cualquier empresa estadounidense que opere en México y tenga vínculos directos o no, y conscientemente o no, con regiones donde los carteles tienen presencia. El resultado, una ola de incertidumbre legal y financiera que podría provocar un éxodo de capitales. Fondos de inversión, plantas de manufactura, proveedores, todos podrían empezar a salir por la puerta trasera. Y cuando eso ocurra, el peso no aguantará. La salida de dólares del país empujará su valor a la baja, elevando el costo de vida para millones y desestabilizando aún más la economía local. Ahora, del otro lado de la moneda, Estados Unidos tampoco saldrá ileso. Si las inversiones se congelan o se retiran en México, sectores enteros del lado estadounidense, como el automotriz, el agrícola y el manufacturero, enfrentarán interrupciones críticas en su cadena de suministro. Sin piezas, sin insumos, sin productos. ¿Qué significa esto para ti? Precios más altos, menos empleo y un riesgo real de desaceleración industrial. Y eso es solo el comienzo, porque si esa etiqueta de terrorismo se convierte en herramienta política o económica, podremos estar viendo el inicio de una fractura binacional mucho más profunda. ¿Estamos frente a un error estratégico o frente a un movimiento calculado con otros fines? México no es solo el vecino incómodo que aparece en los titulares. Es, desde 2023, el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China e incluso a Canadá. Cada día cruzan la frontera bienes y servicios por más de $1,000 millones, conectando industrias clave como la automotriz, la electrónica, la agricultura y el petróleo. Más de 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen directa o indirectamente del comercio con México.
En otras palabras, esta relación no es simbólica, es estructural. Y ahora está siendo colocada en la línea de fuego por una decisión que puede parecer política, pero que tiene consecuencias económicas muy reales. Porque si esta designación como grupos terroristas activa restricciones, sanciones, embargos o controles adicionales, no estamos hablando solo de golpes a los carteles, estamos hablando de un efecto dominó en toda la cadena productiva binacional. Bancos que ya no quieren procesar pagos, empresas que enfrenten auditorías más duras, inversiones congeladas por temor a represalias legales. Si se empieza a desestabilizar el vínculo económico más importante del continente, ninguna de las dos economías saldrá ilesa. ¿Cuánto puede aguantar una economía globalizada cuando su columna vertebral empieza a temblar? Esa es la pregunta que nadie se atreve a responder, pero que pronto podría responderse sola. Aunque para muchos parecía una amenaza simbólica, Estados Unidos ya está tomando acciones concretas tras la designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno estadounidense ya ha cancelado visas a artistas, políticos y empresarios vinculados, incluso de forma indirecta con el crimen organizado. Esto no es solo un mensaje diplomático, es una advertencia seria. Cualquier conexión, por mínima que parezca, puede tener consecuencias internacionales. Y si están dispuestos a sancionar a figuras públicas, ¿qué le espera a los inversionistas y a las empresas privadas que operan en México? La realidad es que operar en México puede convertirse en una zona de alto riesgo legal para empresas estadounidenses. No porque todas hagan negocios ilícitos, sino porque en un entorno donde la influencia del crimen organizado se filtra en múltiples capas de la economía formal, es posible, incluso probable, que una empresa extranjera termine haciendo negocios con algún notario, proveedor o empresario con vínculos ocultos. Eso, en términos legales, en Estados Unidos podría significar sanciones, auditorías, bloqueo de cuentas o hasta procesos penales. Para mitigar ese riesgo, muchas empresas podrían optar por retirarse o pausar operaciones. El resultado, huida de capital, menor inversión directa y una fuerte presión sobre el peso mexicano. Además, no se trata solo de grandes firmas. Artistas, influencers y empresarios sancionados que antes traían millones de dólares al país para comprar propiedades, montar negocios o simplemente vacacionar, ya no podrán hacerlo. Esa entrada de capital, aunque no siempre se vean en los indicadores macroeconómicos, alimenta la demanda interna y fortalece al peso. Con esas puertas cerradas, la presión se acumula. Pero esto no termina en México. El impacto económico también golpeará a Estados Unidos. Según el New York Times, en forma de interrupciones críticas en la cadena de suministro, sobre todo en los sectores automotriz, agrícolas y manufacturero, que dependen de la integración comercial diaria con México. Y aún hay más. No son pocos los negocios agrícolas en México que operan con la fachada de legitimidad, pero que están infiltrados o incluso controlados por el crimen organizado. Si esa red se destapa y Estados Unidos bloquea la importación de estos productos, se generará una escasez inmediata y alza de precios en productos clave para los consumidores estadounidenses, agravando aún más la grave inflación que ya enfrenta el país, aunque los indicadores intenten maquillarla. Al mismo tiempo, las empresas de Estados Unidos podrían verse obligadas a abandonar uno de sus mercados más estratégicos, no solo por cercanía geográfica, sino por afinidad cultural y volumen de consumo. México, con más de 130 millones de consumidores, representa un canal de crecimiento vital que ahora puede volverse inaccesible. El resultado, un terremoto comercial que sacude a ambos lados de la frontera y que aún nadie sabe cómo ni cuándo va a detenerse. En conclusión, ahora sabes que la designación de los carteles como grupos terroristas lleva consigo más que solamente implicaciones políticas. Todo comercio, toda persona, toda empresa que tenga tratos con los grupos considerados como terroristas. Las implicaciones económicas son reales y podrían alcanzar a ambas naciones. También sabes que para ambas naciones el resultado sería una pérdida de poder adquisitivo, pero por razones distintas. En el caso de México, la fuga de capital podría debilitar el peso, haciendo más caro todos los productos. Y en Estados Unidos, la escasez de productos de la canasta básica podría agravar seriamente el problema de inflación que todos los ciudadanos estadounidenses han estado experimentando en los últimos años. Esto es como una advertencia, como que tenemos que tener cuidado y estar informados. Ahora sabes que de implementarse rigurosamente estas medidas, Estados Unidos podría dispararse en el pie, principalmente porque las razones detrás de la subida de los precios no le importan al ciudadano de a pie. Por lo general, la gente culpa inmediatamente al gobierno. Recientemente lo vimos con el precio de los huevos en Estados Unidos y en Japón el arroz está causando los mismos problemas y la gente está furiosa. A lo largo de la historia vemos cómo la subida en los precios de la comida lleva a disturbios y a malestar civil. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto.
Déjame en los comentarios abajo, con todo lo que está pasando en tantos frentes, ¿Estados Unidos tendrá recursos para enfocarse en la guerra contra el narco en México? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe de cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.